Tengo ya como invitado a don Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia por Unión Cívica Solidaridad, Unidad Cívica Solidaridad. Usted se ha enterado de lo que está pasando con la policía. Así es. Quiero volver un poquito atrás. Cuando usted era vicepresidente, ¿qué pasaba con la policía en ese momento? Había irregularidades, ¿cuáles? Ciertamente, de incumplimiento de funciones, no mayormente, de a veces insatisfacción con el orden de destinos, porque no siempre se creía que se respetaba la institucionalidad, los méritos internos, pero eran problemas, llamémoslo, de tipo administrativo. Lo que hoy existe, eso en el pasado no se veía, o eran casos excepcionales, cuando... pedían aumento de sueldo, por ejemplo. También hubo eso, sí, pero en esa época yo ya no estaba. O sea, usted se refiere al 2002, 2003. El vicepresidente de Gonzalo Sánchez era Carlos Mesa. Sí. Yo estuve en el 93 al 97. Es mucho más antes. Ahí no teníamos ese tipo de problemas. Sí nos llevábamos, había una relación muy cordial con la policía, pero desde las denuncias en relación al coronel Medina datan desde 2017. No, mucho más antes. Posiblemente. En una nota de ANF 2002-2003 ya hay denuncias de irregularidades del capitán Gonzalo Medina. Exacto. Y desde que entró este gobierno... de sí, consorcio de jueces, fiscales, abogados, ¿no? Exactamente. Y este gobierno entró en el 2005, 2006, desde entonces ya estaba con problemas. Y durante tanto tiempo que lo hayan encubierto, porque ese encubrimiento, eso mueve a un problema realmente muy complicado y además relaciones evidentes con narcotráfico, y esta persona con fotografías desde los más altos niveles del gobierno hasta niveles locales. Hay una red poderosísima del cual solo estamos conociendo la puntita. Esto es mucho más grande porque sacaba grandes cargamentos de droga al exterior, y eso no es trabajo de uno o dos personas, es de toda una red dentro y fuera del país, y salpica al oficialismo y la oposición. Claro, y eso es exacto, a ambos lados. Así es. A ambos lados. Aquí se trata de ver la imagen de país, en todo caso. Correcto. Porque la policía es representativa de un país, ¿no es cierto? Igual que las Fuerzas Armadas. A ver, hoy se ha sabido de que, bueno, no hoy, en realidad ayer, con la declaración del director nacional de la Pelguene, de que habrían limpiado de las, de las actas, las listas de la Interpol y también de la Pelguene, el nombre de Montenegro. Bueno, lo dije a otro medio, todas estas acciones y denuncias distraían a la opinión pública mientras de forma paralela estaban borrando las pruebas. Esto era notorio. Es más, lo dije también, mientras con estas denuncias nos distraen a la opinión pública, ocultan casos más terribles, Odebrecht, Lavallato, que afecta a los países con gobiernos de izquierda y socialistas, no solo Bolivia, sino también a Brasil, a Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. Esto es terrible. O sea, el socialismo en Latinoamérica llegó al poder envasado de Odebrecht, de corrupción. Yo no digo que anteriores gobiernos eran angelitos, no, pero escándalos de corrupción de este nivel y al máximo nivel que tocan a presidentes y expresidentes, esto no se había visto antes. Bueno, en todos los gobiernos se ha visto casos de corrupción, ¿no es cierto? Sí. Y también en algunos narcovínculos incluso. Ahora, ¿cómo usted cree, don Víctor Hugo, que se pueda reestructurar a la policía? Porque estamos escuchando esta palabrita hace muchísimo tiempo y hasta ahora no pasa nada. A corto plazo, soy pesimista. Este gobierno no va a poder reestructurar nada. Absolutamente. ¿Y a largo plazo? A mediano plazo habría que ver... ¿Pero qué se tendría que hacer? Muchas cosas. Pongamos, no para hablar de otros, para hablar de nosotros. Si estuviera en nuestras manos este problema, ¿qué haríamos? Como no hay gobierno, hablaríamos con los policías buenos, honestos que existen. Pero ¿cómo no todos puede son usted malos. Saber que son buenos? O sea, pues perdón, pero no es que pero no quiero ofender a nadie. Todos se saben, es una familia porque donde... justos pagan por pecadores. Sí, pero todos se conocen, todos. En su gremio, usted sabe qué colegas suyos están con el gobierno, qué colegas suyos están en la oposición, o qué colegas no les importa la política. Eso se conoce. Lo mismo en la policía. Entonces, con los buenos policías, con los policías institucionalistas, reestructurar esta institución. Segundo paso, sacar las manos de los políticos de la policía. Respetar su institucionalidad. Los que merecen ser
autoridades departamentales, regionales, nacionales, respetar su institucionalidad. Eso es. Y estructurar el ingreso a la Academia de Policías de una forma respetuosa, no con coimas, no con billetes. O sea, se pueden hacer muchas cosas, y además que la policía se dedica a lo que es decir, la seguridad interna del país. Pero si tienes que utilizarlo para que te recaude plata, para proteger a tus amigos, para ligarlos con el narco, esto es una barbaridad. Y estos 13 años, lo que este gobierno ha hecho, manosear política partidariamente a la policía, y eso realmente es como se dice, algo terrible. Incluso, ¿qué haría? Pondría a la policía en las calles, pero sin uniforme. Sin uniforme, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque si está con uniforme, los ladrones ven, se cuidan. Pero ¿qué tal policía sin uniforme? Hay que cambiar la ley, obviamente. Pero aquello no llevaría a que también hagan uso o mal uso de poder. No, Abuso no. de poder. Hay países que lo hacen. A ver, hay varios países, pero para dar un ejemplo más, Japón. En Japón hay policía uniformada, como la nuestra, pero hay policía no uniformada. Y la ley le faculta para actuar como policía. Y entonces los ladrones, los delincuentes, los malhechores no se dan cuenta de si está la policía ahí o no. Es mucho más efectiva, mejor tal vez que las propias cámaras instaladas en las calles. Ahora, don Víctor Hugo, usted ha debido analizar esto con otras personas. ¿Dónde la policía se ha torcido? Yo creo ¿Y por que, qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Creo que hay varias causas, sí, pero tratando de responder su pregunta, yo creo que se ha torcido externamente. El poder político ha metido sus garras en la institución policial. Cuando ya los ascensos ya no eran decididos por criterios técnicos, estudios, esfuerzo, capacitación, sino por amistades con los gobernantes de turno. Por ejemplo, casi me desmayo, Miriam, cuando un coronel de policía dice que el movimiento social, dirigentes sindicales, las Bartolinas, recomendaban y decían quién debe ascender, quién no debe ascender, quién tiene que ir a un lugar o a otro lugar. No, pues esto ya es un desorden total. Esto antes no había. Mal que bien, el gobierno, los partidos de gobierno, la policía se ponían de acuerdo, pero a este nivel de influencia de movimientos sociales no ocurría. Y un manoseo, ¿no? Hay un manoseo de la política. Obviamente no quiero salvar la responsabilidad de los policías que se han involucrado en el narcotráfico, porque ellos tienen autoridad de decir de involucrarse o no involucrarse. Exacto, es decisión personal. Exactamente. Pero desgraciadamente por la decisión de unos pocos, sí, la institución se mancha. ¿Recuerda usted el caso Sanabria? Claro. En Chile, mire, el zar antidrogas exportando drogas. Y eso sigue. En Chapare, ¿quién está a cargo en el gobierno actual de cuidar si se amplían los cultivos de cocales o no? Si se vende al narcotráfico o no. ¿Quién está encargado? Los propios cocaleros. El señor Cáceres, el viceministro. Es decir, los ratones cuidando el queso. No pues, esto ya es tomarnos el pelo. Y estos son 13 años de gobierno, 14 años ratones cuidando el queso. Esto no puede ser. Ahora, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar para que se pueda llegar a limpiar, digamos, la imagen, no solamente de la policía, sino también de algunas personas que en este momento están siendo sospechosas de justamente socapar este tipo de acciones? Bajo este gobierno, nada. Porque la justicia, los fiscales no van a averiguar nada. Los fiscales son células del Partido Azul de gobierno. Han sido nombrados político-partidariamente. No van a buscar la verdad que moleste a quienes les han nombrado. Entonces, absolutamente. Esa idea de que en el legislativo conformen una comisión... Eso es peor. Si usted quiere envasar un asunto y dilatarlo para que no se averigüe, forme una comisión legislativa. Para empezar, los miembros de la comisión legislativa son políticos, sean del gobierno o de la oposición. Eso es poner más gasolina al fuego. Le cuento, ¿ha visto usted la película, el documental El Robo? Lamentablemente no. No lo ha visto todavía. No. Esa película está basado en los informes, investigaciones que ha hecho una comisión de parlamentarios con intereses político-partidarios. No sirve. La película se gastó millones en algo que es simplemente instrumento de ataque político. Lo peor que puedes hacer es encargar al Parlamento que investigue esto. Hay que dar, como se dice, zapatero a tu zapato. Debe ser la justicia, la fiscalía. Pero como está particiado, no va a caminar. O sea, con este gobierno, Miriam, nada. Con esa policía, nada. No tiene ninguna esperanza. Cero esperanza. Hay que esperar el siguiente gobierno. Lo que me asusta es de que, como esto no se va a aclarar, en las elecciones salga elegido alguien, presidente, sospechoso
de relaciones con narcotráfico, sospechoso de evasiones fiscales, sospechoso de lavallato, de Odebrecht, de Kiborax, de esto, de aquello. Eso me aterra. Porque no se va a aclarar, vamos a estar en una serie de mentiras, envasados todos, y el país va a tener que elegir no solo por el mal menor, no, sino entre envasados, más envasados y menos envasados. Por lo menos a mí, hasta ahora, nadie me ha acusado de haberme robado un solo peso, de cualquier barbaridad, ni menos relaciones con el narcotráfico, pero me inquieta, me angustia de que en la mayoría de los casos, tanto en el gobierno, en el oficialismo con la oposición, eso no ocurre y es una tragedia para el proceso electoral. Por eso hemos pedido que el presidente y el vice, prohibidos de candidatear por el 21F, se hagan a un lado y el MAS elija nuevos candidatos. Se están intercando en seguir. Y el Tribunal Electoral debería denunciar porque es un árbitro bombero, ¿no? El señor Costas, que está ahora de vocal, una larga carta ha publicado donde dice ahí, no hay personal capacitado, no hay equipos para encarar elecciones y no hay plata para encarar elecciones. O sea, estamos perdidos. Sume usted la carta de Dunia Sandoval cuando se anunció y de Katia Quiroga, Katia Uriona, cuando dice de que hay presiones políticas que no permiten trabajar a esta institución. Y Dunia Sandoval, ¿qué dice? Que uno no tiene autonomía para opinar, para decidir. Hay gente que presiona. Y una señora, la jefe de auditoría, acaba de denunciar y ha dicho que están presionando políticamente. O sea, por eso todos deben denunciar. Y como el 92, los partidos políticos se han reunido y han nombrado una corte electoral imparcial, dirigida, usted se acuerda, por Huáscar Cajías. No eran militantes de partido. Y todos, oficialistas y opositores, los respetaron. Y así el país ha avanzado en procesos electorales democráticos. Esa es la solución. Pero este gobierno no lo quiere. Está en marcha un gran fraude. Y por eso nosotros hemos dicho, mientras Evo Morales y Álvaro García sigan en carrera y este tribunal continúe, que la campaña electoral no tiene sentido, Miriam. Nosotros no vamos a empezar campaña electoral mientras no haya otro tribunal y no hay, el MAS no nombre otros candidatos. Que otros candidatos quieran avalar a Evo Morales y a Álvaro García, legitimar su candidato, allá ellos. Nosotros no. Nosotros estamos con el 21F, el voto popular. ¿Qué ha dicho? Evo y Álvaro a un lado, Tribunal Electoral a un lado y cambiemos las reglas de juego. Justo usted me ha respondido lo que yo iba a preguntar. Pregúnteme. No van a empezar su campaña hasta que... Bueno, así es. Gracias por haber venido. No, pues Miriam, un gusto. Por haber conversado con usted. Seguimos preocupados con esto de la policía. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Tienen que traer al ex coronel Medina, al ex capitán Moreira a San Pedro. Yo me temo que no se va a aclarar nada y lo único que se va a lograr es de que Evo Morales y Carlos Mesa han atraído la atención de la opinión pública y han ayudado a las empresas que están pagando, a gente que está pagando encuestas para que la opinión pública diga que es la pelea entre Evo y Carlos. Y eso no corresponde a la realidad. Por eso, tu canal se oye en todo el país, se ve en todo el país y sobre todo en La Paz. A mis hermanos en La Paz les quiero decir, no solo en castellano, sino taquilat culiacana que humanagaro sausmana, acá ebomolo esam calun sanch ajota paja, hanaku takechimakit, hupanaka hakak paralpan sam, mainelgatse han paralpat uxaru intatjamakiwa. En el fondo les dije, se la traduzca. Las denuncias no hay que tomarlos al pie de la letra. En una campaña electoral, si las encuestas te dicen que estás cayendo, hay que llamar la atención para que la gente... Como decía Sancho, recuerden el Miguel Cervantes, cuando decía, el Quijote le dice a Sancho, Sancho, los perros ladran, señal de que cabalgamos. O sea, que no se hable de nadie, solo de Evo y de Carlos. O sea, no nos dejemos tomar el pelo. Estas son distracciones porque no se va a llegar a la verdad. Lo que quieren hacer es acaparar la atención pública y mejorar en su imagen electoral. Eso es propio de una campaña electoral. Yo enseño esta materia en universidades del país y del exterior. Cómo dirigir, cómo encabezar, cómo orientar, cómo diseñar campañas electorales. Y esto es un truco ya viejo, no es absolutamente nada nuevo. Pero me molesta, me duele, me angustia que nos tomen el pelo a la opinión pública. ¿Recuerda usted Kiborax? Sí. Tanta denuncia, ¿en qué quedó? Nada. En nada. ¿Recuerda usted el Haya? También. Después de la vuelta dijeron, nos van a rendir cuentas. ¿Qué ha pasado? Ya estoy de 8 meses, Miriam, y no hay... Bueno, han dado un informe. No. ¿Cuánto ha costado la Haya si han dado un informe, Miriam? No, pues han dado un informe, pero no un informe pormenorizado. Exacto. ¿No es cierto? Incluso de ¿Qué han dicho nuestros abogados? El expresidente Mesa. ¿Qué han dicho nuestros abogados y qué han dicho los abogados extranjeros? Nadie ha dicho nada. Le voy a dar un secreto.
una primicia a su canal. Uno de los argumentos fuertes de Bolivia era la carta que Chile mandó a Bolivia en 1950, donde nos ofrece negociar una salida. ¿Y usted sabía que esa carta de tiempo después los retiró Chile? Los retiró. Y en nuestra demanda no está aquí. No se han enterado nuestros negociadores. Está como si esa carta estuviera ahí. Y hemos hecho el ridículo en La Haya. ¿Responsabilidad de quién es? ¿De Glanchipa? ¿De Héctor Arce? ¿De David Choquehuanca? ¿De Evo Morales? ¿De Álvaro García? Ay, tenemos que saber, eso se llama rendición de cuentas. Por eso yo digo, los héroes de La Haya, 8 meses en silencio, tarde o temprano tienen que explicar. Pero vuelven de La Haya, Evo dice, borrón y cuenta nueva, a elecciones. Vuelve el vocero de la causa marítima, nos dicen, volteemos la página, de candidato. No pues, esto pasa igual en la guerra del Pacífico. Los que nos hicieron fracasar en el Pacífico se lanzan de candidatos y el pueblo les elige de presidente. Vamos a tratar de conversar en otro momento. Y en el Chaco, Enrique Peñaranda. Sí. Nos lleva al fracaso del Chaco, se candidate y el pueblo los premia. Tercera vez, los héroes de La Haya fracasan y ahora nos piden que votemos, el pueblo que vote, y el pueblo los va a premiar. No pues, por Dios. Estamos mal, Miriam. Muy Gracias mal. por haber venido. No, un gusto. Nos está dejando pensando en muchas cosas. Eso es. Gracias. Hasta pronto. Con nosotros el ex vicepresidente de Bolivia, candidato por Unidad Cívica Solidaridad, don Víctor Hugo Cárdenas.